historia de reflexión. A medida que esa historia de reflexión la vamos relatando, también queremos que apoye nuestra comunidad. Please, los óticos, óticas, los enviados, las enviadas, necesitamos de que apoyen nuestra comunidad. Tenemos una historia de reflexión, Paul Tylon. Tenemos una historia de reflexión poderosa. Estaremos hablando de esta historia de reflexión. El demonio que abandonó su misión de destruir a un hombre y empieza a ayudar a ese hombre. Esa historia de reflexión la estaremos contando en este espacio. En Jerusalén, un shedid fue enviado a la casa de un judío. Y este shedid, este demonio, fue enviado con una misión. Y la misión que este demonio fue enviado, este shedid, a la casa de este hombre en Jerusalén, de estos judíos, era para que hiciera estrago en la vida de este hombre. Pero cuando el shedid, el demonio, se va dirigiendo hacia la casa de este hombre, cuando llega a la casa, ve a aquel hombre haciendo teshuvah. Aquel hombre estaba haciendo teshuvah, estaba retornando al Eterno, estaba comenzando de nuevo, estaba entrelazándose en obedecer la Torah, la instrucción del Eterno. Y a medida de que este hombre hacía teshuvah, también aquel hombre empezó a hacer tikkun. Llegó a él un tikkun, una restauración, una reparación. Y en este hombre, a medida que hacía teshuvah, también llegó un tikkun. Y a medida que llegó esta reparación, esta restauración, aquel hombre empezó a obrar, en aquel hombre empezó a obrar carácter y atributo de Yahweh. Carácter y atributo de Yahweh a través de la teshuvah, del tikkun, de la tefiló y de los teijim, a través del arrepentimiento, que se translitera como arrepentimiento, a través del tikkun, de reparación, a través de tefiló, de oración, y a través de teijim, de cántico, de adoración. ¿Por qué? Porque la adoración es un estilo de vida. Aquel hombre empezó a tener un estilo de vida cuando él recibe esta teshuvah, y la teshuvah lo eleva, lo conecta con Yahweh. Cuando la teshuvah lo conecta con Yahweh, aquel hombre recibe la reparación, la restauración, el tikkun, y entonces a través de la elevación, la reparación, la tefiló, la oración, los teijim, los cánticos, su estilo de devoción al Eterno, aquel hombre recibe el carácter y los atributos divinos del Creador. Y a medida de que este hombre estaba siendo transformado por el carácter y los atributos de Yahweh, este hombre empezó a hacer cosas poderosas. Este hombre, a medida de que había hecho teshuvah, arrepentimiento, se había vuelto de nuevo al Creador allá en Jerusalén. Y este judío, a pesar de que había recibido un tikkun, una reparación, también esto lo ayudó con la tefiló, con la oración, y los teijim, con los cánticos. Esto lo ayudó a que él hiciera hábitos, buenos hábitos. Y estos buenos hábitos lo llevaron a tener una vida kadosh, una jaín kadosh, una vida apartada, una vida pura. Y se convirtió en un ish Shadukat, en un hombre de santidad. Alcanzó una santidad. Se volvió un hombre temeroso. Se volvió un hombre temeroso y se volvió un hombre que daba sadaká. Un hombre que iba a los pobres y daba una ofrenda especial. Iba donde sacaba parte de sus bienes y lo llevaba a los pobres, y a aquellos necesitados él compartía sus bienes. Y habían pasado varios días y el demonio había estado, el shedid había estado observando a aquel hombre, lo que estaba haciendo. Y aquel hombre pudo recibir un cerco llamado Rahem. Este cerco es llamado Rahem,
que en hebreo significa misericordia. Aquel hombre había calzado este cerco, este rajén, esta misericordia, lo había cubierto. Y el Shedim veía toda esta transformación que estaba pasando en el hombre. Y el Shedim estaba admirado porque el demonio en su principio había visto esto en alguien y estaba siendo confundido en ese momento porque había un pasado que se le estaba recordando en el presente que él estaba viviendo. Y al demonio ver toda esta transformación, el Shedim, al ver toda esta transformación pasando en la vida de este hombre que tiene una misión, y la misión de él era impactar a este hombre allá en Jerusalén, a este judío, impactarlo con enfermedad, impactar su economía, impactarlo con depresión, impactarlo con infelicidad, sentirse infeliz, con depresión. Y el demonio no puede operar su misión. Y el día que le dieron para que cumpla su misión se había agotado. Ya tenía una semana en la casa de aquel hombre allá en Jerusalén, de aquel judío, y aquel demonio había llegado, aquel Shedim había llegado en un momento inoportuno. En el momento inoportuno porque a la hora que él había llegado y el día que él había llegado, este hombre decidió hacer teshuvah, retornar a la intrusión del Eterno. Decidió obedecer la intrusión, la Torah del Eterno, dar al blanco, cumplir con la intrusión del Eterno. Y a medida de que él cumplía con la intrusión del Eterno, él se elevó. Y a pesar de que él se elevó, entonces vino a él un tikkun, vino una reparación. Vino una reparación de su neshama, vino una reparación de su basar, de su cuerpo. Su alma y su cuerpo fueron restaurados y este hombre pudo obtener lo que es la transformación a través de la intrusión del Eterno en convertirse en un sadit, en un hombre justo, en convertirse en un Gesed, en un hombre temeroso, de convertirse en un Kadosh, en un hombre apartado del mar, en convertirse en un Ish Sadakah, un hombre que da ofrenda, un hombre que da al necesitado. Y este hombre se convirtió en este tipo de hombre con estos 4 elementos que lo ayudaron a elevarse cada día más. Pero el Shedim ya tenía una semana en la casa de este hombre. Y los Shedim en el mundo de la negatividad, en el mundo de la oscuridad, ya se encontraban extraños de que el demonio tenía una semana y no había cumplido su misión y no sabían qué había pasado. No sabían qué había pasado y entonces decidieron enviar 7 Shedim, 7 espíritus, 7 demonios a la casa de aquel hombre para tener información de lo que había pasado, en la casa de aquel hombre y con aquel Shedim, con aquel demonio. Cuando los 7 demonios llegan a la casa de aquel hombre, ven que el hombre tiene un cerco, una protección. Ven la rajén de Yahweh que cubre, que cuida a aquel hombre. Y aquellos 7 demonios, no importando la rajén, no importando la misericordia, el cerco de Yahweh, deciden ir con gran ímpetu para la vida de aquel hombre, para golpearlo, para causarle enfermedad, para causarle depresión, para causarle bajas estimas, para hacerle su vida de estrago. Cuando ellos se dirigían hacia impactar a aquel hombre en la ciudad de Jerusalén, aquel hombre judío, entonces vino aquel Shedim que estaba ya una semana habitando en la casa de aquel hombre que fue el primer demonio, el primer Shedim que enviaron con una misión para golpear a aquel hombre, para dar con ímpetu. Aquel demonio se lanza sobre los 7 demonios y cuando se lanza sobre los 7 demonios detiene su golpe hacia aquel hombre que estaba con el cerco, con el rajén del Eterno.
Y cuando aquellos demonios empiezan a pelear con aquel demonio empieza a defender a aquel hombre y aquel hombre empieza a ser defendido por el primer demonio que fue a la misión y empieza a pelear con los 7 demonios. Y a medida de que este demonio peleaba, desenlaza unos días de guerra, de batalla con aquellos 7 demonios, y aquellos 7 demonios, siendo más, pudieron vencer al primer demonio, encadenarlo y llevarlo retorno al mundo de la oscuridad, al mundo de la negatividad, y pudieron llevar a aquel demonio como prisionero. Cuando aquel demonio lo llevan al mundo de la oscuridad, el principado que gobierna aquella área le pregunta al demonio por qué desobedeció, por qué no cumplió su misión, por qué no pudo hacerle el ímpetu sobre aquel hombre si tenía una misión precisa. Aquel demonio empieza a decirle al principado: no pude hacer nada a aquel hombre porque cuando llegué a su casa en el primer día lo encontré haciendo teshuvah, lo encontré recibiendo un tikkun, una reparación, lo encontré haciendo tefilot, haciendo oraciones, rezos, lo encontré haciendo teillim, haciendo cántico, y a través de todo esto él pudo elevarse y pudo transformar su vida, convirtiéndose en un hombre satit, hombre justo, convirtiéndose en un iskadot, en un hombre apartado, convirtiéndose en un hombre yesep, en un hombre temeroso, convirtiéndose en un hombre que otorga sadakat, que otorga regalo, que da al pobre, que siembra en el pobre. Y pude ver esta transformación en este hombre, y a medida que los días fueron pasando, pude ver el cerco, el rajén del Todopoderoso que lo cubría, y me quedé observando a este hombre y no pude hacer nada de la misión, y pude ver una transformación en este hombre. Y era que a medida de que este hombre practicaba la instrucción del Eterno, de Yahweh, practicaba Torah, practicaba la instrucción, daba el blanco, se transformaba en el Adán Karmot, en el primer hombre, el hombre que tenía el alineamiento en todos los universos, cuando la paz reinaba sobre todos los reinos celestes y los reinos elementarios, los reinos animal, los reinos humanos, sobre todos los gobiernos, donde solamente había un alineamiento. Y al acordarme de esto, también pude ver los 12 niveles de gloria en este hombre. Estos 12 niveles de gloria provocaron de que este hombre obtuviera atributo y carácter del Eterno, atributo divino y carácter divino. Y cuando obtiene el atributo divino y el carácter divino, me acuerda a lo que se le dijo a Adán y a Jabab, que se le dijo que ellos eran imagen y semejanza de las fuentes supremas. Y al ver este hombre siendo transformado con los atributos y el carácter divino, me acordó al principio de aquel hombre que fue creado con la imagen y semejanza de la fuente máxima, de que toda la creación, todos nosotros, estábamos admirados y estábamos llenos de alegría de poder ver a alguien que porta de la fuente un carácter y atributos que son semejantes a la fuente suprema, que es Barujú Hashem. Y el demonio empieza a hablarle al principado de todo esto que había obtenido aquel hombre allá en Jerusalén, aquel judío, que fue este Shedim, este demonio, con una misión para cumplirla en la vida de este hombre. Pero a medida de que este demonio iba a cumplir esta misión, llegó en un momento inoportuno, porque este hombre empezó a elevarse. Este hombre empezó a conectarse con la Teshuvah, empezó a conectarse con la tefiló, con la oración,
con lo que transliterado nosotros decimos aquí en el occidente como arrepentimiento, como arrepentimiento. Entonces, este hombre empezó a elevarse con toda esta transformación de la intrusión del Eterno. Empezó a practicar la intrusión del Eterno, empezó a dar al blanco, empezó a practicar lo que es la obediencia a la Torá de Yahweh y empezó a alinearse. Y a medida de que se iba alineando, se iba elevando, iba alcanzando esa imagen que hubo en el principio de todas las cosas. La imagen del Adán Kadmon que hubo en el principio de Bereshit. Aquella imagen que antes de tener una rotura, aquella imagen que antes de tener una separación de la fuente de Yahweh, aquella imagen estaba siendo demostrada, en aquel hombre. Aquella imagen estaba siendo demostrada en aquel hombre y esto impactó la vida de este Shedim, la vida de este demonio. Y le pregunta el principado que por qué él atacó los 7 demonios. Responde el demonio y le dice: ataqué los 7 Shedim porque no podía permitir que ellos pudieran tocar a un hombre que acaba de ingresar a la justicia divina, a ser un Sadid, un hombre justo, un hombre que empieza a practicar la justicia del Eterno. Y a medida de que llevaba una semana, 7 días, veía a este hombre, y a medida de que veía a este hombre creciendo en lo que era la estatura del Eterno, no podía quedarme paralizado. Yo algo tenía que hacer y por eso defendí a aquel hombre durante varios días, batallando con aquellos 7 demonios, aquellos 7 Shedim que querían interferir en la vida de aquel Sadid, de aquel justo. Y por eso tuve que batallar con ellos, porque ellos no se iban a detener. Querían herir a aquel hombre con desánimo, querían herir a aquel hombre con enfermedad, querían herir a aquel hombre con depresión, querían herir la economía de aquel hombre y no podía permitirla. Y aquel demonio empezó a relatar por qué luego de él había sido enviado a una misión, él cambia de misión. Él cambia de misión y decide defender a aquel hombre de aquellos 7 demonios que fueron enviados a supervisar la misión de aquel Shedid, de aquel demonio que había sido enviado para que cumpliera este tipo de misión. Pero aquel hombre, al recibir este tipo de transformación, pudo obtener un rajem, la misericordia del Eterno, pudo recibir lo que el Eterno transforma en la vida del ser humano. Por eso es importante a través de esta reflexión entender de que a medida que nosotros hacemos Teshuvah, a medida de que recibimos Tikkun, a medida que recibimos Teshuvah transliterado como arrepentimiento, Tikkun, restauración, a medida que nosotros hacemos tefiló, oración, a medida que hacemos teillín, una vida devocional, una vida de alabanza, de adoración, adorar al Señor con nuestros hechos, a medida que nosotros vamos siendo transformados, en esta dimensión, podemos entender de que hay un rajem, hay una misericordia que cada mañana el Eterno derrama sobre cada uno de nosotros. Y es importante nosotros entender de que a medida que nosotros practicamos esta bondad del Eterno, a medida de que nosotros practicamos el favor del Eterno, nosotros podemos elevarnos,
a medida que nosotros vamos practicando y vamos poniendo en práctica el carácter divino, vamos poniendo en práctica los atributos de Dios que fueron puestos en nuestra vida, entonces la imagen de Dios se va mostrando sobre nuestra vida. Que la verajot de Yahweh, la bendición de el Eterno, sea sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu vida, sobre tu trabajo, sobre tu sociedad, sobre tu comunidad, sobre tu nación. Te bendiga el Eterno cada día, que la misericordia de Yahweh sea sobre cada uno de ustedes. Como siempre, desde República Dominicana compartió con ustedes el Roé Juan Lora, óptica bíblica. Shalom, shalom.